Saludos y bienvenidos a este tu espacio, abriéndote mi corazón. Gracias por acompañarme en esta oportunidad. Como pueden ver, conmigo se encuentra Ismael. Bienvenido, Ismael. Bienvenida, Teresa. Gracias por estar aquí conmigo, siendo parte de este segmento que por algún tiempo llevamos ya trayendo a sus hogares con la esperanza y con el deseo de traer una palabra de consuelo y de ánimo a sus vidas. Hoy, como cada oportunidad, buscamos algo que pueda servirle a cada uno de ustedes. ¿Y qué les parece si iniciamos con el versículo introducción a este tema? ¿Lo leemos? Vamos a leer en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 28. Romanos 8, 28. Y dice: sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué te parece este versículo? Interesante. Interesante, ¿verdad? Sobre todo cuando no todas las cosas que tenemos que enfrentar en la vida pueden ser necesariamente con un toque de felicidad. Exacto. Ahora yo quisiera que tú me contaras un poquito acerca de alguna experiencia que marcó en algún momento tu vida, por ende nuestra vida. Bueno, tengo que resumir la historia porque este segmento es bien corto. Hace unos 8 años atrás, yo estuve en una serie de accidentes corridos que causaron que yo tuviera un problema de salud en la vértebra, que es en el cuello, entre las 5 y las 6, que le dicen C5 y C6, que es aquí adentro de esta parte del cuello. Y durante ese tiempo fueron como alrededor de 2 años y medio, donde comenzó todo poco a poco, gradualmente fue aumentando, hasta que el dolor era un dolor que le daba a uno en todo el cuerpo. Imagínense tener todo el tiempo un dolor. Yo sé que hay personas que sufren por esa enfermedad, que le duele todo el cuerpo. A la misma vez que me dolía todo el cuerpo, no solamente me dolía el cuello, que parecía como si estuviera algo roto en el cuello, sino que me dolía el hombro, a veces no podía mover el hombro, me cogía todas las piernas, porque el disco que se rompió estaba tocando también la columna vertebral de mi cuerpo, y al final causó hasta lo que le llaman un bruise, una marca, un daño, que ahora ocasiona que mi cuerpo esté sensitivo al toque, incluso hasta tocar me da más cosquilla que una persona normal, porque se puso hypersensitive, le dicen en inglés, sensitivo, hiperactivamente sensitivo. Durante ese tiempo fue una etapa muy difícil, porque cuando uno lee el versículo, quizás lo puedes leer, pero cuando estás pasando por el dolor, por sufrimiento, puede ser que solamente para mí, ¿ves? No puedo hablar por todo el mundo. Quizás no tiene un significado, porque cuando tú pasas un mes, 2 meses, 3 meses, se vuelve un año, 2 años, 2 años y medio, y visitas médicos, buscas opiniones médicas, y cuando ves que nadie quiere pagar por la cirugía, lo que te quieren hacer es fusionar el cuello y perder la movilidad del cuello hasta un 50%, y causar dolor el resto de tu vida, y no ver solución, y los seguros médicos no quieren pagar, doctores que se quieren aprovechar y solamente hacerte la cirugía por hacer el dinero, haciéndote el daño. Entonces todo ese tiempo de frustración, haciendo research, no durmiendo, usando pastillas y literalmente estando drogado con las pastillas por 2 años y medio, que fue algo muy difícil, porque tenía que pasé varios meses sin trabajar, no podía pasar 2 años y medio sin trabajar. Fue momentos muy difíciles donde uno se cuestiona desde qué hice mal, por qué merecí este castigo, que son cosas que bíblicamente están escritas, ¿ves? De la respuesta, quizás Teresa va a hablar alguna de ellas. Si en realidad Dios me ama, si no me ama, ¿por qué Dios permite que suceda esto? ¿Por qué me lo merezco? Quizás hice algo malo, por eso estoy pasando esto. O quizás después empiezas a madurar y decir, quizás lo necesito, quizás esto me va a ayudar de alguna manera u otra. Pero a la misma vez que pasa todos esos problemas, Dios envía quizá personas, envía ciertos milagros para recordarse que Él existe, pero a la misma vez está el dolor ahí. Entonces yo digo que es como mismo Satanás le jugó, lo digo uno, con la mente con Job, y a cierto punto, tú sabes lo difícil que fue para él, y él ver todo lo que estaba pasando alrededor, y quizás echándole hasta la culpa a Dios, ¿ves? Cuando el enemigo está provocando eso, porque es lo primero que uno hace, y entendemos que un Dios de amor no provoca esas cosas, las permite con algún propósito, pero no es algo que Dios está pensando cómo le voy a hacer
daño a fulanito de tal porque es un sinvergüenza, ¿ve? Dios no piensa, Dios es un Dios de amor. Pero cuando estás en ese dolor, en esas dificultades, no piensas de esa manera. Igual que cuando pierdes un ser querido, cuando ves a quizá tu pareja enferma o algún hijo tuyo enfermo, no puedes entender. Pero cuando te toca a ti una manera de que no duermes, como hombre de casa, si un hombre está viendo este video, sentirte que no funcionas como marido, como padre, proveyendo de diferentes maneras, no puedes jugar de la misma vez con tus hijos, pues causa muchísima impotencia, pero a la misma vez vas aprendiendo a depender más de Dios, a orar, aunque no quieras orar, porque no tiene más remedio que es pedirle a Dios que te ampare el doctor. Fueron 5 doctores, 5 opiniones, para tener Dios un doctor 45 minutos al final, cerca de la casa, un doctor que me dijo si me tenía que operar, me operaba, si no, no. Buscó una solución antes de operarme, no me quería operar. Ahora, antes de que te adelantes al tenía final, compactar. Pactar, porque si no estaría. Hay algo que se me viene a la mente mientras estás compartiendo parte de la experiencia que tú viviste, porque nosotros también lo vivimos contigo, pero desde el otro lado. Y es precisamente porque es fácil para uno que no está pasando en la circunstancia, cuando vemos a alguien lejano o un pariente, un amigo, un conocido que está pasando por un momento de dolor o de prueba, animarlo y decir: no te preocupes, vas a estar bien, o Dios tiene el control. Pero cuando eres tú, en este caso eras tú el que estabas pasando por este momento, parece que esas palabras como que tú no las escuchas, no las asimilas, no las entiendes, porque como tú dijiste, al principio tú te estabas cuestionando: ¿por qué Dios me estás castigando? Que eso es precisamente lo que el enemigo o Satanás quiere hacernos creer, que Dios nos está castigando por algo malo que hicimos. Está tratando de tergiversar en nuestra mente el carácter de Dios, porque Dios es amor y Dios no trabaja de esa manera. Dios permite que pasemos por circunstancias y situaciones, pero como vemos aquí, claramente nos dice: sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Ahora, esto incluye la enfermedad, esto incluye perder un ser amado, perder nuestro empleo, perder nuestra casa, el ver sufrir a nuestros hijos. Pues es parte, el dolor es parte, es un proceso por el cual todos tenemos que enfrentar tarde o temprano, si es que no estamos pasando ahora mismo. Sin embargo, ese dolor no es indiferente a Dios. Él no está alegre por lo que estamos pasando, y así fue en tu caso, así fue en nuestro caso, porque todos sufrimos contigo. Si bien es cierto, tu dolor físico nosotros no lo sentíamos, pero el dolor emocional, lo sentimos y lo vivimos con nuestros niños, y vimos cómo a ellos les afectó también. Ahora, era la negación, el preguntarle a Dios por qué, pero a lo largo de ese cuestionamiento, de renegar, de no tener ganas a veces ni de levantarse, de orar, ni de ir a la iglesia, y estar molesto, estar enojado, frustrado, Dios venía trayendo de alguna manera u otra, como tú dijiste, recordativos. Y usaba a personas, usaba hasta gente extraña que ni siquiera conocemos para darnos ánimo. Y ahí es donde uno ve en realidad que te das cuenta, para avanzar todo, de que no viene de Dios, y Dios en medio del dolor te muestra su amor en diferentes maneras, que te imaginas. Como una vez, que Teresa ha contado en muchas ocasiones, que Javes era pequeñito, ¿cómo que edad tenía Javes? 6 años. Como 6 años. Y se me acerca y me dice: ¿tú crees en los milagros, papi? ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Y él me pone la mano en el hombro y empieza a orar. Y él aprendió desde temprana edad de que hay un Dios que hace milagros. Y él mismo me estaba cuestionando a mí si creía en eso. Y de alguna manera eso hasta los ayudó a ellos a fortalecer su fe, a entender de que a veces uno pasa por dolor, pero que Dios está ahí y que Dios nos ama. Y una cosa que también te enseña es tener más empatía. Más cuando yo le digo a Teresa, cuando yo a veces le digo a Teresa: esta pobre persona está padeciendo del cuello, de la espalda, o mira cómo está, yo puedo sentir el dolor de esa persona porque yo he estado ahí, y me pongo más que nada a orar por esa persona. Y cómo uno puede ayudar, porque es difícil lo que está pasando y lo puedes entender porque pasaste lo mismo. Y otra cosa que se me viene a la mente es este otro texto que también encontramos en el libro de Filipenses, y lo vamos a leer en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice: por nada estéis angustiados,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Antes de recibir, darle gracias a Dios por aquella contestación que va a dar a su tiempo. Y la paz de Dios, esta es una de las cosas que más me emociona a mí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sabes que es difícil entender que a veces cuando vemos a alguien sufrir, tú le ves en la cara de esa persona y se ve una paz, una tranquilidad, una confianza, y a veces uno pregunta, ¿cómo? En medio del dolor, ¿cómo es posible que en medio del sufrimiento esa persona tenga paz? Precisamente porque Dios es el único que puede darnos esa tranquilidad. Ahora sí te dejo que cuentes el milagro que terminó haciendo Dios. Ok, para terminar. Es interesante porque a mí me habían dado una información del médico anteriormente y no le presté mucha atención porque no me imaginaba que donde vivíamos iba a haber un doctor que pudiera hacer algo, una operación tan compleja. Y cuando visité a este médico me demostró eso mismo, empatía, me demostró que él no estaba ahí solo para el dinero, sino que yo le importaba como paciente y de que había una solución más que solamente es fusionar. Lo que hacen cuando te fusionan, que se saca un hueso de la cadera o de un cadáver de una persona que ha muerto, te la ponen en el cuello y pierdes el 50% del movimiento. Él me dijo, y si yo te hago eso vas a sufrir el resto de tu vida. Tengo una solución mejor. Yo soy el médico que en el estado de Illinois, en Pensilvania, en Texas, abogué en las compañías de seguro para que pagaran por un disco artificial que ayuda a que tú tengas una vida normal, un movimiento normal, y el seguro paga 100% del gasto. Y era una operación que uno de los neurocirujanos que la quería hacer era como unos $100,000 casi que costaba. Perdona que te interrumpa, Ismael, ¿cuál era el pronóstico que te decían los doctores si no recibías esa operación? Que podía quedar paralizado del cuello hacia abajo porque se seguía rompiendo el disco y continuaba haciendo daño del cuello hacia abajo, la espina dorsal. Entonces yo necesitaba la operación y de alguna manera Dios me mantuvo de pie por 2 años y medio buscando la operación sin que perdiera la movilidad. Mucho dolor, muchos problemas neurológicos que le dicen en los nervios, pero gracias a Dios, pues Dios hizo el milagro, usó este doctor y hasta hoy en día puedo pensar en la operación porque fue tan dolorosa, pero a la misma vez tan gratificante porque a pesar que tenía un dolor tan fuerte cuando salí de la operación, el resto del dolor que tenía en todo el cuerpo había desaparecido y fue un milagro que Dios hizo en nuestras vidas y a través del dolor, cuando tú miras atrás, y por eso nos gusta contar la historia, la contamos cada rato, porque para nosotros quizá ustedes no han pasado por algo similar, algunas personas, y quizá no se relacionen, pero quizá hay una otra persona atrás que está pasando no solamente por dolor, por diferentes dolores de la vida, depresión o cualquier otra cosa, y darte cuenta de que hay un Dios allá arriba en el cielo y con nosotros, el Espíritu Santo está alrededor de nosotros, que tiene compasión, que nos ama y que no le demos el gusto, como dice, al diablo, que le demos la gloria a Dios y le pidamos que nos dé fortaleza, especialmente en esos momentos. Si estás pasando por eso y eres cristiano, no te creas que eres una persona débil, una persona que no es cristiana porque te sientes deprimido, porque te sientes mal. En la Biblia hay muchos casos de líderes y grandes profetas y personas en la Biblia que pasaron por la depresión y es algo normal, que estamos viviendo un mundo de pecado, pero que en Dios podemos conseguir la victoria. ¿Qué día fue el día que volviste a nacer después? ¿Te recuerdas? Para mí es una fecha importante porque para mí era como volviste a nacer. Noviembre. El día se me olvidó. 13 de noviembre del 2012. 13, sí. Es que el 13 de diciembre peleé a mi papá, entonces no estaba haciendo así. Sí, esa es una fecha que yo la recuerdo con gratitud porque siento que Dios te dio la vida otra vez. Sí. Quiero que muestres tu cicatriz. Exacto, sí. Que eso es otra cosa que también es un milagro de Dios porque si ustedes saben, Ismael utiliza mucho la voz que Dios le ha dado para hacer cosas para la hora precisamente, y ese era uno de los riesgos, que podía sufrir daños a sus cuerdas vocales porque tenían que hacer la cirugía moviendo las cuerdas vocales a un lado. Y cuando uno mira la cicatriz, la verdad es que ni siquiera la encuentra porque hasta en eso Dios fue misericordioso porque ni siquiera se nota la cicatriz. Desapareció. Así es. Así que Ismael, gracias por acompañarme en este espacio. Sé que cada vez que hablamos de este tema a veces puede ser un poquito emocional porque nos recuerda a una etapa que tuvo sus altas y bajas, y sobre todo nos recuerda el amor y la misericordia de Dios. Bueno, más importante, yo digo, aquellas personas que han pasado por
algún problema o han tenido algún testimonio, que lo cuenten, porque una de las bendiciones cuando pasas por algo, por el fuego, como uno dice, y salir de él, es de compartir con otro acerca de lo que pasaste y cómo Dios obró en tu vida, porque a través de los testimonios muchas personas pueden ser convertidas y transformadas. Por eso lo cuento, porque es muy importante. Así es, Ismael, y quiero terminar con este versículo que se ha vuelto en algo que siempre trato de recordármelo a mí misma y quiero recordarte a ti si estás pasando un momento de dificultad. Dice Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro y esperanza. A pesar de las circunstancias en las que estés enfrentando hoy, recuerda, Dios tiene un plan especial para tu vida y quiere darte un futuro y quiere darte esperanza. Amén. Gracias por haberme acompañado en este espacio especial. Espero que Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo. Hasta la próxima. Chao, chao.